¿Alguna vez ha conducido solo de noche y ha sentido que no estaba realmente solo? Imagínate estar en medio de una carretera desierta, solo tú, el rugido del motor y una presencia silenciosa en el asiento del pasajero. En esta inquietante historia real, un camionero solitario sale a la carretera y lleva a alguien que simplemente no debería estar allí. Lo que parecía un viaje más se convierte en una pesadilla inexplicable. Si te gustan las historias de terror basadas en historias reales, prepárate para que se te ponga la piel de gallina. Pero ten cuidado. Una vez que escuches esto, nunca volverás a mirar el asiento del pasajero de la misma manera. Quédate hasta el final y descubre el inquietante misterio de esta noche en la carretera. Vamos a la primera historia. El pasajero del alba, el reloj del tablero marcaba las 2:37 de la madrugada. El camionero Renato acomodó los dedos en el volante, tratando de sacudirse el cansancio que pesaba sobre sus párpados. Ya llevaba horas conduciendo por una carretera desierta, rodeado solo de árboles retorcidos y farolas espaciadas que apenas iluminaban el asfalto. La radio chirrió en una estación distante y el silencio que llenó la cabina del camión fue casi opresivo. Fue entonces cuando lo vio, una silueta al costado de la carretera. Renato frunció el ceño. ¿Quién en su sano juicio estaría allí, en medio de la nada, a esa hora de la mañana? La figura parecía un hombre, alto, delgado, con ropas oscuras que se confundían con la oscuridad del camino. Levantó una mano pidiendo que lo llevaran. Renato vaciló. Sabía que no era aconsejable detenerse ante extraños, pero algo en el hombre le hizo frenar bruscamente, instintivamente. Tal vez fue el cansancio, tal vez fue la soledad del camino pasando factura. El camión se detuvo unos metros más adelante y el espejo retrovisor reflejó la figura que se acercaba lentamente. La puerta se abrió con un chirrido y el hombre subió a la cabina sin decir una sola palabra. Renato sintió un extraño escalofrío recorrer su nuca. Miró rápidamente al pasajero. Su rostro era delgado, su piel extremadamente pálida y sus ojos estaban bajos, ensombrecidos por la gorra raída que llevaba. ¿A dónde vas?, preguntó Renato, tratando de sonar casual. El hombre tardó largos segundos en responder. Solo un poco más adelante. La voz era baja, casi un susurro, y algo en ella hizo que a Renato se le revolviera el estómago. Se encogió de hombros, puso la marcha y siguió su camino. Pero la atmósfera dentro de la cabaña ahora era diferente. El aire se sintió más pesado. El olor a combustible diésel se mezcló con algo extraño, algo que no pudo identificar de inmediato. Entonces, un detalle hizo que su corazón se acelerara. El espejo retrovisor interior no reflejaba al pasajero. Renato tragó, su boca repentinamente seca. Su respiración se volvió irregular. Su pecho comenzó a subir y bajar más rápido. Tratando de ocultar su nerviosismo, giró ligeramente la cabeza solo para confirmar. El asiento del pasajero estaba vacío, pero todavía sentía una presencia a su lado. Y fue entonces cuando la voz volvió a sonar, esta vez muy cerca de su oído. He estado aquí antes. El camión casi se sale de la carretera. Renato sintió que se le helaba la sangre. Las manos firmemente apoyadas en el volante ahora temblaban ligeramente. Estaba absolutamente seguro de que ese hombre, o lo que fuera, estaba allí con él hace unos momentos. Pero ahora, el asiento del pasajero estaba vacío. Tragó saliva y volvió la vista hacia la carretera. El camión se deslizó por el asfalto, oscuro. Sus luces se iluminaron solo unos metros más adelante antes de ser devorado por la noche profunda. Pero la sensación de ser observado permaneció. La radio siseó y una extraña interferencia invadió la cabina. Un sonido bajo y ahogado, como si estuviera respirando.
Renato miró por el espejo retrovisor interior y allí, en el fondo de la cabaña, lo vio. La silueta del hombre estaba sentada en el asiento trasero, inmóvil, pero ahora los ojos eran visibles y estaban fijos en él. Su piel parecía aún más pálida a la tenue luz del tablero. Tenía la boca entreabierta como si quisiera decir algo, pero no dijo nada. Él simplemente miró. Renato intentó ignorarlo. Intentó decirse a sí mismo que era solo su mente cansada, que deliraba por el camino monótono y la noche interminable. Pero entonces, la barbilla del pasajero comenzó a inclinarse lentamente hacia un lado, de forma antinatural, como si los huesos de su cuello no tuvieran límites. Y él sonrió. El miedo se apoderó de Renato. Su pie presionó el acelerador sin que él se diera cuenta, y el camión comenzó a ganar velocidad. La cabina parecía más pequeña y el aire más sofocante. No podía mirar atrás, pero el espejo retrovisor no le permitía olvidar que ese hombre todavía estaba allí, hasta que de repente la radio dejó de chirriar. El motor pareció rugir con más fuerza y el pasajero volvió a desaparecer. Renato ya no estaba solo en ese camino, pero tampoco sabía con quién estaba. El camión siguió atravesando la oscuridad del camino, pero Renato apenas podía mantener la vista en el camino. Su mente estaba atrapada en lo que acababa de ver. Ese hombre, esa sonrisa, eso no era normal. Trató de racionalizar. Quizás estaba demasiado cansado. Tal vez fue solo un extraño reflejo, un juego de luces y sombras dentro de la cabaña. Pero algo dentro de él gritó que no era solo eso. Algo andaba muy mal en ese viaje. Ya sin poder ignorar el constante escalofrío en la nuca, Renato rápidamente miró hacia el asiento del pasajero. Vacío. Pero ahora había algo nuevo allí, una foto. Estaba absolutamente seguro de que esa foto no había estado allí antes. Su corazón se aceleró. Con manos temblorosas, cogió el pequeño trozo de papel envejecido. El borde estaba desgastado y el tono amarillento indicaba que era muy antiguo. Le dio la vuelta a la foto y se le cayó el estómago. Era un retrato en 1900, blanco y negro, de esos muy antiguos, y mostraba a un hombre parado junto a un camión que se parecía mucho al suyo. El tipo vestía ropa sencilla, un sombrero ligeramente inclinado sobre la cabeza y una sonrisa idéntica a la que Renato había visto en el espejo retrovisor. Era el pasajero, el mismo hombre, la misma mirada vacía, la misma sonrisa inquietante. Pero lo más aterrador llegó cuando Renato volvió a girar la foto y se dio cuenta de que había algo escrito en el reverso, con una letra temblorosa que casi había sido borrada por el tiempo. Nunca te detengas por él. El camión se estremeció al pasar sobre un agujero en la carretera, devolviendo a Renato a la realidad. Dejó caer la foto sobre el asiento del pasajero como si estuviera ardiendo. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo había llegado esa foto allí? Y lo más aterrador de todo, si se suponía que nunca terminaría para él, ¿por qué diablos estaba allí? Dentro de la cabaña, Renato sintió que su pecho se contraía como si lo estuvieran aplastando. El camión circulaba por la carretera desierta, siendo el rugido del motor lo único que llenaba el silencio asfixiante. Pero sabía que no estaba solo. La foto todavía estaba allí, sobre el asiento del pasajero, pero se negó a volver a mirarla. Su instinto le gritaba que no apartara la vista de la carretera, que no mirara por el espejo retrovisor, que no confirmara lo que sentía. Agarró el volante con fuerza y sus nudillos se pusieron blancos. Su respiración era pesada y el sudor le corría por la frente. La cabaña parecía más pequeña, como si estuviera siendo consumida por alguna presencia invisible. Fue entonces cuando todo sucedió al mismo tiempo. La temperatura cayó en picado, provocando que apareciera una fina niebla en el parabrisas. El motor falló por un segundo. El camión dio una sacudida y los faros parpadearon violentamente. Y luego vino el sonido,
Una risa, bajo, prolongado, casi como un susurro, pero venía del interior de la cabina. Tras él, el instinto se hizo cargo. Miró por el espejo retrovisor. El pasajero estaba allí, pero ahora no estaba sentado. Estaba justo detrás de Renato, con los ojos hundidos en las sombras y una sonrisa demasiado amplia para ser humana. Las manos estaban levantadas, como si fueran a agarrarlo. La desesperación se apoderó de ella. Renato gritó y giró bruscamente el volante. El camión patinó en la carretera desierta y los neumáticos chirriaron contra el asfalto. Luchó por mantener el control, con el corazón martilleándole en el pecho. Y luego, silencio. El motor volvió a ronronear suavemente. Las luces se estabilizaron. La cabaña estaba vacía. Renato miró el asiento del pasajero. La foto había desaparecido. Detuvo el camión al costado de la carretera jadeando. Abrió la puerta y saltó, con las piernas temblando. El aire frío de la noche pareció aliviar algo del letargo sofocante que se había instalado. Respiró hondo y se giró para mirar el camino. Y se quedó helado. Allí, en medio del asfalto, estaba la foto, mirando hacia arriba, como si lo hubieran dejado allí a propósito. El silencio dentro de la cabaña era casi ensordecedor. Renato intentó convencerse de que todo era solo un delirio provocado por el cansancio, pero en el fondo sabía que no lo era. Con manos temblorosas, encendió la radio buscando alguna distracción. El silbido llenó la cabina, primero bajo, luego ganando intensidad. Giró el mando y cambió de emisora, pero todas parecían muertas, cubiertas por un ruido estático y agonizante. Y luego vino el susurro. No deberías haber parado. La voz sonaba débil, como si intentara atravesar un velo entre mundos. Renato sintió que cada vello de su cuerpo se erizaba. El corazón se aceleró. Miró la radio y en un impulso de puro terror giró el mando al máximo volumen intentando ahogar el sonido. Pero la voz solo se rió, una risa baja y prolongada. Familiar, era la misma risa que había escuchado dentro de la cabaña. Renato apagó la radio con una bofetada. El silbido cesó, pero el silencio que vino después fue aún peor. Sin pensarlo dos veces, puso la marcha y aceleró. El camino parecía más oscuro, las sombras más espesas. El camión rugió en la noche, atravesando el asfalto como si algo invisible estuviera detrás de él. Renato no miró por el espejo retrovisor, no miró a su alrededor, solo conducía como si su vida dependiera de ello. No paró en ninguna otra estación, no contestó más llamadas. Esa noche, algo se cruzó en su camino y dejó un aviso, y lo entendió perfectamente. Algunos caminos no quieren ser transitados, algunas voces no quieren ser escuchadas, y algunas historias nunca deberían contarse. Si has llegado hasta aquí, es porque sentiste un escalofrío recorrer tu columna. Y si historias como esta te hacen contener la respiración, imagina lo que viene después. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campana para más historias oscuras que te dejarán asustado incluso de mirar por el espejo retrovisor. El camino está lleno de misterios. ¿Estás listo para escuchar más? Pasemos a la segunda historia 2. El hombre al costado del camino. La noche era completamente oscura. No había luna ni estrellas. Solo los faros del viejo camión iluminaban la carretera vacía y sinuosa que atravesaba un tramo aislado de campo. Luis, un camionero experimentado, se agarraba fuerte al volante mientras los neumáticos del vehículo rodaban por el asfalto desgastado. Había recorrido esa ruta decenas de veces, pero esa noche algo se sintió diferente. El silencio fue absoluto. Ni siquiera el viento silbaba y las farolas eran escasas en ese tramo de carretera. Solo una inmensidad de árboles secos a ambos lados,
como si fueran sombras extendidas, observando cada uno de sus movimientos. El motor retumbaba suavemente, el tablero brillaba tenuemente, y el único sonido dentro de la cabina procedía del chirrido de la vieja radio, incapaz de sintonizar ninguna estación. Luis sintió el peso del cansancio sobre sus hombros. Llevaba horas conduciendo sin parar, y la monotonía del camino le daba aún más sueño. Fue entonces cuando notó algo extraño. Al mirar por el retrovisor, tuvo la impresión de que alguien estaba parado en el arcén unos metros más atrás, en el punto exacto por el que acababa de pasar. Su corazón dio un vuelco y parpadeó un par de veces para asegurarse. No puede ser, pensó. Debe haber sido simplemente una ilusión provocada por el cansancio. Se frotó los ojos, respiró hondo y volvió a concentrarse en la carretera. El tablero del camión marcaba las 2:37 de la mañana. Luis sabía que necesitaba encontrar una gasolinera para descansar un poco, pero el tramo en el que se encontraba estaba demasiado desierto para eso. La siguiente parada estaría a solo 50 kilómetros de distancia. Con cada giro que daba, sentía una sensación extraña, como si ya no estuviera solo. Por un momento creyó ver una figura que pasaba rápidamente a través de los faros. Su cuerpo se congeló. Podría ser un animal o algo más. No podía decirlo, pero una cosa era segura. El camino, que antes parecía un camino familiar, ahora parecía un oscuro laberinto donde algo invisible esperaba el momento adecuado para revelarse. Y fue en ese momento que lo vio. Algo al costado del camino, algo que no debería estar ahí. El sudor le corría por la nuca, incluso en la fría mañana. Mantuvo sus manos firmemente en el volante, sus ojos pegados a la carretera, tratando de ignorar el mal presentimiento que se extendía por su cuerpo. Pero entonces vio a alguien al costado del camino. Era una silueta oscura, inmóvil, un poco más adelante, sobre el hombro. Parecía una persona, pero algo andaba mal. Estaba demasiado quieta, demasiado rígido. Luis frunció el ceño. ¿Alguien necesita ayuda en este momento, en medio de la nada? Su instinto camionero le hizo pisar el freno poco a poco, reduciendo la velocidad a medida que se acercaba. Era un hombre. Vestía ropa oscura, era de complexión delgada y estaba de espaldas a la carretera, como si estuviera esperando algo. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Gracias a mis años de experiencia en las carreteras, sabía que esto no era normal. ¿Por qué habría alguien allí, parado allí, sin hacer señales para que lo llevaran? Cuando la camioneta finalmente se alineó con el tipo, Luis esperaba que se diera vuelta, que levantara la mano, que hiciera cualquier movimiento. Pero el hombre no se movió. El corazón de Luis latía rápido. Trató de ver mejor, iluminando la figura con las luces altas, y entonces notó un detalle aterrador. Los pies del hombre no tocaban el suelo. Los ojos de Luis se abrieron e instintivamente aceleraron. El camión rugió y pasó junto al extraño, con el corazón martilleándole en el pecho. Pero no tuvo el valor de mirar por el espejo retrovisor. Algo dentro de él le decía que si hacía eso, vería algo que no debería verse. Pero el camino no puso fin a la pesadilla. Unos metros más adelante se le heló la sangre. El hombre estaba allí otra vez, exactamente igual, en la misma posición. Luis pisó el acelerador. El camión tomó velocidad y volvió a adelantarlo. Y otra vez, esa cosa simplemente no desaparecía. Era como si el camino estuviera atrapado en un ciclo interminable, una pesadilla de la que no podía escapar. Ahora Luis lo sabía. Ese hombre no era un peatón, y él nunca se iría. El sudor corría por las sienes de Luis. Le temblaban las manos sobre el volante, su corazón latía con tanta fuerza que apenas podía oír el rugido del motor. Ese hombre, o lo que fuera,
Siempre estaba ahí, esperando, repitiendo la misma escena como una pesadilla interminable. Necesitaba salirse de ese camino. Con el pie en el acelerador, Luis intentó mantenerse concentrado. El velocímetro subió. Los neumáticos mordieron el asfalto y el camión rugió como una fiera en carrera. Pero nada ayudó. La silueta sombría seguía apareciendo delante, inmóvil, esperando. Luis no miró por el espejo retrovisor. Sabía que, si miraba, podría ver algo que su mente no estaba preparada para comprender. Fue entonces cuando escuchó el ruido, un clic bajo, como si algo rayara el metal de la cabina. Se quedó helado. El ruido venía del interior. Con un escalofrío recorriéndole la espalda, miró hacia el asiento del pasajero. Vacío. Pero entonces la radio chirrió. El ruido atravesó el silencio de la madrugada como un grito ahogado. La frecuencia fluctuaba, zumbidos e interferencias sonaban a través del altavoz. No había tocado la radio. De hecho, ni siquiera recordaba haberlo encendido. Y entonces vino la voz, bajo, ronco, como un suspiro. ¿Por qué no paras? El corazón de Luis se aceleró. Agarró el volante con más fuerza, intentando ignorar lo que acababa de oír. Debe ser tu mente jugando una mala pasada. Solo podría ser. ¿Me has visto? Luis frunció los labios. No podría estar escuchando eso. ¿Sabes quién soy? El camionero sintió un escalofrío gélido que le recorrió la espalda. Él no quería saberlo. La radio volvió a sonar y luego un silencio absoluto se apoderó de la cabina. Sin ruido del motor. No hay ruido de neumáticos. En la carretera, nada. Luis se dio cuenta de que por un breve momento fue como si estuviera conduciendo por el vacío. Un espacio donde no existía ningún sonido. Y fue en ese silencio imposible que algo respiró detrás de él. Un respiro profundo, lento, dentro de la cabina. A Luis se le erizó la piel por todas partes. Había alguien allí. O algo así. Luis mantuvo la vista fija en el camino, pero sus pensamientos eran un caos. Esa voz en la radio, esa presencia en la cabina, la sensación asfixiante de que no estaba sola. Pero no hubo tiempo para pensar. Él solo quería salir de allí. El GPS parpadeó. La pantalla brilló intensamente, iluminando el panel de la cabina con una luz verdosa. Era como si se hubiera encendido solo. Luis sabía que no había trazado ninguna ruta. No había escrito nada, pero ahora había un destino fijado. En 12 kilómetros, gire a la derecha. La voz electrónica del GPS sonaba extrañamente distante, como si viniera de algún lugar más allá de la cabaña. Luis sintió un escalofrío. No había programado nada en el dispositivo, pero de repente apareció una ruta. Y lo más extraño, el camino estaba desierto. Miró a su alrededor. No hubo señales, no había casas, puestos, ni ningún signo de civilización. Solo el camino interminable, bordeado de árboles oscuros que parecían inclinarse sobre él. Respiró hondo e ignoró el GPS. Seguiría recto, no daría la vuelta. Pero entonces, la pantalla volvió a parpadear. En 8 kilómetros, gire a la derecha. La voz sonaba diferente, menos mecánica. Luis tragó. No movió el dispositivo, pero la ruta estaba cambiando. Un escalofrío recorrió su espalda. Entrecerró los ojos en la oscuridad, intentando encontrar alguna referencia. Pero el camino parecía cada vez más desconocido. Ya debería haber llegado a la carretera principal, pero algo andaba mal. El camino se repitió. Como un bucle sin fin, el GPS parpadeó. Esta vez, la pantalla falló. A 2 kilómetros, gire a la derecha. La voz ahora era completamente diferente. Susurrado, distante,
Luis se dio cuenta de que ya no podía confiar en el GPS, pero antes de que pudiera apagarlo, la pantalla se oscureció. Y luego se iluminó de nuevo. Esta vez apareció un nuevo destino. Ya, has llegado. El corazón de Luis se aceleró. Pisó el freno y el camión se estremeció y patinó sobre el asfalto. El motor rugió, los neumáticos chirriaron contra el suelo y entonces el GPS volvió a hablar. Solo que ahora la voz vino detrás de él. Bájate del camión. ¿Qué hará Luis ahora? El camión se detuvo con un chirrido y sus neumáticos marcaron el asfalto húmedo de la carretera solitaria. La respiración de Luis era pesada. El sudor le corría por la frente, incluso con el frío de la madrugada. Esa voz no procedía del GPS, vino por detrás, desde el interior de la cabina. Durante un largo momento no tuvo el valor de mirar por el espejo retrovisor. El silencio se extendía dentro del camión, denso y sofocante. Solo el motor que resoplaba y su propia respiración entrecortada llenaban el aire. Por otra parte, la voz habló. Sal del camión. Ahora, esta vez, Luis sintió un viento frío acariciarle la nuca. Le temblaron los dedos cuando alcanzó la llave en el contacto. Daría la vuelta y partiría de allí. No importaba dónde, solo necesitaba ir. Pero antes de que pudiera apagar, el GPS miró la pantalla y se quedó helado. Ya no había un mapa, no había ningún camino. La pantalla del GPS ahora mostró una imagen, y Luis se reconoció en ella. Era él, dentro del camión. El reflejo de la cabina en la pantalla reveló una figura sentada en el asiento trasero. La sombra estaba allí, con él. El pánico explotó en su pecho. En un movimiento desesperado, Luis abrió la puerta y saltó del camión. Cayó de rodillas sobre el frío asfalto, sintiendo el impacto en sus piernas, pero no le importó. Se levantó apresuradamente y echó a correr. ¿A dónde? Yo no lo sabía, solo necesitaba escapar. El camión se quedó atrás, con las luces aún encendidas, bañando el asfalto con un brillo fantasmal. El GPS dentro de la cabina repetía ahora solo una frase. Ya estás aquí, ya estás aquí, ya estás aquí. La voz se distorsionó, volviéndose seria, dura, inhumana. Y entonces, la puerta del camión se cerró sola. ¡Bam! El sonido resonó en la noche, estridente como un disparo. Luis se dio vuelta y su corazón casi se detuvo. El camión ya no estaba. El enorme vehículo de varias toneladas simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Detrás de él, el camino se perdía en el vacío, sin coches, sin luces, sin fin. Luis miró hacia adelante y se dio cuenta de que estaba de nuevo en el camino solitario, la misma carretera por la que conducía, el mismo camino que ahora no llevaba a ninguna parte. Intentó gritar, pero su voz no salió. Intentó correr, pero sus piernas no obedecieron. Y luego, allí en el horizonte, los faros del camión se volvieron a encender. Viene hacia ti, fin o solo el comienzo. Los faros del camión brillaban en la oscuridad como ojos hambrientos taladrando la interminable carretera. El motor retumbó a lo lejos, aumentando en intensidad, como un depredador a punto de atacar a su presa. Luis sintió su cuerpo congelado, sus piernas no se movían, su corazón latía tan rápido que parecía que se le iba a salir del pecho. Esa era su camioneta, el mismo que había desaparecido. Pero ahora, él venía tras él. Las luces se hicieron más brillantes, iluminando todo a su alrededor. Pero no había ningún conductor. El asiento del conductor estaba vacío. El camión se conducía solo. Luis intentó correr. Sus piernas, una vez atrapadas, finalmente se soltaron y se arrojó desesperadamente al camino. ¿Pero dónde? No había nada alrededor.
Ni postes, ni señales, ni salidas, solo asfalto, oscuridad y el rugido del camión cada vez más cerca. Entonces escuchó esa voz, la voz del GPS. «Ya estás aquí, ya estás aquí, ya estás aquí», gritó Luis. Pero no había nadie para escuchar. El camión lo alcanzó y luego oscuridad. El amanecer, el sol salió, tiñendo el cielo de naranja y azul. El camino estaba desierto. No hay señales del camión. No hay señales de Luis. Solo una gorra polvorienta abandonada al costado de la carretera, ondeando al viento. En la radio de la policía, una llamada interrumpió el silencio matutino. «Central, tenemos un camión abandonado en medio de la vía. Motor en marcha, puertas abiertas. Pero no hay conductor. Espera, unidad». «¿Cuál es el número de matrícula?» Silencio. Luego, un fuerte suspiro en la línea. «Central. Eso no es posible. ¿Qué pasa, unidad?» Repetir. «Ese camión desapareció hace 10 años. ¿Fin? ¿O alguien sigue conduciendo por la carretera?» La radio de la policía siguió chisporroteando y el silencio se apoderó de la línea. El camión que desapareció hace 10 años reapareció de la nada. Los policías se miraron y sintieron un escalofrío recorriéndoles la espalda. Ninguno de los dos quería ser el primero en acercarse. Algo andaba mal, muy mal. El agente que sostenía la radio tragó saliva antes de responder: «Confirmar la ubicación exacta del vehículo». La otra voz en la línea vaciló: «Lo curioso es que el camión está en el mismo camino donde fue visto por última vez. Carretera 66, la sección maldita». Las luces rojas y azules del coche de policía se reflejaban en la carrocería oxidada del camión. Estaba allí, inmóvil, como si estuviera esperando algo o alguien. Luego vino el sonido. Desde el interior de la cabina, la radio del camión se encendió sola. El volumen empezó bajo, casi un susurro, pero creció hasta llenar todo el camino. Fue un suspiro, jadeo, como alguien que intenta hablar, intenta pedir ayuda. Uno de los policías respiró hondo y se subió al estribo del camión. Con mano temblorosa, abrió la puerta. Se abrió con un chirrido largo y agudo. El interior de la cabina estaba cubierto de polvo y hollín. El asiento del conductor estaba vacío, pero había algo ahí. En el tablero, una vieja radio silbaba constantemente, como si intentara sintonizar alguna frecuencia. Hasta llegó la voz, una voz débil. «Familia. Hola. ¿Alguien puede oírme?» Los policías se miraron y sintieron que se les helaba la sangre. Esa era la voz de Luis, el camionero que desapareció hace 10 años. La voz continuó: «Yo no sé dónde estoy. Está todo oscuro. He estado conduciendo durante tanto tiempo. No hay fin». La radio volvió a sonar y luego lo que vino fue un grito de pura desesperación. Luego silencio absoluto. El policía, con el rostro pálido como un papel, cogió la radio del coche patrulla y trató de responder: «Luis, esta es la policía. ¿Dónde estás?». Más silbido. Luego solo 3 palabras. Susurrado. Casi irreal: «Detrás de ti». Lo último que escuchó la policía fue el sonido del motor del camión arrancando solo. Y entonces se encendieron los faros y el motor rugió. Los faros del camión iluminaron la carretera vacía, atravesando la oscuridad de la madrugada. El motor rugió con fuerza, vibrando en el silencio absoluto del bosque circundante. El policía más cercano se quedó helado. Su corazón martilleaba en su pecho, sintió una presencia en su interior. Pero el asiento del conductor estaba vacío. ¿Quién estaba arrancando ese camión? Otro agente sacó su linterna y alumbró la cabina. Nada. Solo el tablero cubierto de polvo, los vidrios sucios, como si nadie hubiera tocado ese vehículo en años. Pero la radio seguía silbando. Y, en medio de la estática, una voz volvió a susurrar:
Nunca dejé de conducir, nunca. Logré salir de aquí. Los policías intercambiaron miradas asustadas. Uno de ellos, con manos temblorosas, intentó abrir la puerta del camión, bloqueado. Tiró de nuevo. Nada. De repente la radio explotó con un ruido ensordecedor. El silbido se convirtió en gritos, gritos de desesperación. Los oficiales retrocedieron, sintiendo un escalofrío recorrer sus espinas. El motor aceleró solo. El panel parpadeó incontrolablemente. El velocímetro pasó de 0 a 100 en segundos. Pero el camión no se movía. Era como si estuviera atrapado, o como si estuvieras intentando alejarte de algo. La advertencia de carretera. Entonces, algo en el parabrisas llamó la atención de uno de los agentes. Huellas de manos, manos sucias, manos que parecían intentando salir. «¡Hay alguien ahí dentro!», gritó uno de los agentes acercándose a la puerta. Pero, en el mismo momento, la radio cambió de frecuencia por sí sola y una nueva voz susurró: «No lo abras. Si abren, sale». El aire helado invadió la carretera. Las luces del coche de policía se encendieron. Fue entonces cuando se dieron cuenta. El camión no estaba allí para ser encontrado. Estaba sellado, detenido, y algo dentro de él estaba esperando que me liberaran. La policía se retiró. La radio dejó escapar un último ruido estático, y entonces todo quedó en silencio. El camión giró solo. Las luces se apagaron y allí permaneció. Propiedad espera. El misterio nunca terminó esa noche. Los agentes registraron el caso. El camión fue remolcado, pero los registros dicen que siempre regresaba a la carretera, siempre en el mismo punto, siempre vacío y con la radio chirriando. El misterio continúa. Y así, otra inquietante historia se pierde en la oscuridad del camino. ¿O no? Si hay algo que aprendimos hoy, es que algunas puertas nunca deben abrirse, y algunos caminos nunca deben transitarse. Y ahora te pregunto, ¿tendrías el valor de recorrer este tramo solo en las primeras horas de la mañana? Comenta abajo. Quiero saber tu respuesta. Pero antes de partir, no olvides: deja un me gusta. Así traeré más historias verdaderas y aterradoras. Suscríbete al canal, porque el próximo caso podría ser aún más aterrador. Activa la campana para no perderte ninguna historia oscura como esta. Y ahora, ¿estás listo para la siguiente historia? Así que haz clic en el siguiente video y descubre lo que te espera en la oscuridad. Nos vemos allí, si te atreves.